En este episodio vamos a hablar sobre un tema que ha generado mucha controversia a lo largo de los años, la política de un solo hijo en China. ¿Por qué en este país tan poblado solo se permite tener un hijo? ¿Cuáles son las consecuencias de esta medida en la sociedad china? ¿Cuál es el origen histórico de esta política? En este video, vamos a profundizar en el tema y a tratar de responder a todas estas preguntas. Además, vamos a ver cómo ha evolucionado esta política a lo largo del tiempo y cómo ha afectado a la familia, a la sociedad y al mercado laboral en China. Así que si quieres conocer más sobre este tema y descubrir por qué en China solo se puede tener un hijo, no te pierdas lo que vamos a revelarte a continuación. Para entender por qué en China solo se puede tener un hijo, primero tenemos que remontarnos a la historia de este país. A finales del siglo XX, China era un país muy pobre y con una población creciente. Para evitar que la población se volviera demasiado grande y se crearan problemas sociales y económicos, el gobierno chino implementó la política de un solo hijo en 1979. La política de un solo hijo se aplicaba de manera diferente según la región y la situación de cada familia. Por ejemplo, las familias rurales podían tener un segundo hijo si el primero era una niña, mientras que las familias urbanas tenían que pagar una multa para tener un segundo hijo. Esta política tuvo algunos efectos positivos, como reducir la tasa de natalidad y mejorar la calidad de vida de las familias. Sin embargo, también tuvo algunos efectos negativos, como la discriminación de las niñas y la aparición de un mercado negro de adopciones. En 2015, el gobierno chino decidió cambiar la política de un solo hijo y permitir que las familias tuvieran 2 hijos. Esto se debió a que el envejecimiento de la población china estaba empezando a ser un problema, y se necesitaba una mayor población joven para mantener el crecimiento económico y el bienestar de la sociedad. Pero investigando más sobre este tema, nos encontramos con algunos datos muy interesantes y que posiblemente no conocías, tales como: Número 1. La política de un solo hijo se implementó de manera muy rigurosa, y se hicieron controles periódicos para verificar que las familias no tuvieran más de un hijo. Algunas familias que violaban la política eran multadas o incluso tenían que abortar al bebé ilegal. Número 2. La política de un solo hijo tuvo un impacto significativo en la estructura de la familia china. Muchas familias tenían una sola hija, lo que llevó a la discriminación de las niñas y a la preferencia por los hijos varones. Número 3. La política de un solo hijo también tuvo un impacto en el mercado de adopciones en China. Muchas familias que querían tener más de un hijo optaron por adoptar niños, lo que dio lugar a un mercado negro de adopciones. Número 4. Aunque la política de un solo hijo se implementó en 1979, algunas familias ricas y con poder podían tener más de un hijo mediante el pago de una multa. Esto llevó a una mayor desigualdad entre las familias más pobres y las más ricas. Número 5. La política de un solo hijo tuvo un impacto significativo en la estructura de la familia china. Muchas familias se centraban en el único hijo y lo sobreprotegían, lo que se conoce como la cultura del hijo único. Número 6. La política de un solo hijo tuvo un impacto en la estructura de la familia y en la forma en que se transmitían los apellidos en China. Antes de la política de un solo hijo, los apellidos se transmitían por parte de padre y madre, pero con la política de un solo hijo, muchas familias optaron por transmitir el apellido del padre para preservarlo. Número 7. La política de un solo hijo tuvo un impacto en la tasa de abortos en China. Muchas familias que querían tener un hijo varón optaron por abortar a bebés femeninos. Número 8. La política de un solo hijo también tuvo un impacto en el mercado laboral en China. Con menos niños naciendo, había una mayor oferta de trabajadores y una menor demanda de empleo, lo que llevó a una mayor competencia y a salarios más bajos. ¿Y tú qué opinas sobre esta extraña política que llevó a cabo el gobierno chino de imponer a la población tener un único hijo? ¿Estás de acuerdo con cada uno de los puntos que mencionamos? Nos gustaría saber tu opinión más abajo en los comentarios sobre este tema.